A veces la vida te obliga a alejarte justo en el momento en que más deberías estar cerca. Y aunque yo no lo sabía todavía, aquella mañana en la que hice mi maleta fue el inicio de un camino que cambiaría mi vida para siempre. Mientras cerraba el último cierre del equipaje, escuché la respiración suave de mi esposa, Claudia, desde la sala. Ella estaba en su silla de ruedas, mirando por la ventana con esa expresión tranquila que siempre me rompía el corazón. La expresión de quien acepta su destino, incluso cuando ese destino no fue elegido. Claudia llevaba 3 años sin caminar. Todo comenzó con un derrame cerebral inesperado, un instante breve, silencioso, que le arrebató la movilidad del lado izquierdo del cuerpo. Desde entonces, yo me convertí en sus manos, en sus piernas, en su forma de moverse por la vida. Y no me quejo. Claudia fue mi compañera durante más de 35 años. Amarla, cuidarla y protegerla era lo mínimo que podía hacer por la mujer que siempre lo dio todo por mí. Aún así, ese día sentía que un nudo en la garganta no me dejaba respirar. Algo dentro de mí susurraba que no debía irme, que ese viaje podía esperar. Pero el trabajo siempre exigía más de lo que uno quería dar. Me acerqué a Claudia, dándole un beso en la frente. Ella sonrió, pero su sonrisa no llegó a los ojos. Y justo antes de continuar explicándote lo que ocurrió, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Estaré bien, Héctor, me dijo ella, sosteniendo mi mano con la suya, débil pero cálida. No te preocupes tanto. No me gusta dejarte sola, respondí con sinceridad. Ella se rió suavemente. No estaré sola. Tomás vendrá a verme todos los días. Tomás era nuestro vecino desde hacía unos 5 años, un hombre de unos 50 y tantos, soltero, amable, servicial, siempre dispuesto a ayudar a cualquiera en el barrio. Cuando Claudia cayó enferma, él se convirtió en un apoyo constante. A veces venía solo a conversar con ella, a acompañarla mientras yo trabajaba, y aunque siempre le estuve agradecido, también había algo en él que me resultaba difícil de descifrar. No extraño, pero sí demasiado atento. Aquella mañana, Tomás apareció en nuestra puerta con una bandeja de pan recién horneado. No puedo dejar que se vaya sin probar esto, dijo con su sonrisa amplia, casi paternal. Le agradecí. Él entró a la sala, saludó a Claudia con un cariño que me incomodó y me dijo, «Héctor, por favor, no te preocupes por nada. Yo cuidaré de ella como si fuera de mi familia». Sus palabras me hicieron apretar la mandíbula, como si fuera de mi familia. No sabía por qué, pero esa frase se quedó clavada en mi cabeza. Sin embargo, necesitaba tomar el vuelo. No podía cancelarlo. Era un compromiso que llevaba meses programado, importante para la empresa, definitivo para asegurar un ascenso que yo buscaba desde hacía años. Claudia insistió, «Ve, amor, no pasa nada, te llamaré todas las noches». Y así fue como, entre dudas y una nube de presentimientos, dejé mi casa. En el taxi hacia el aeropuerto, no podía dejar de pensar en ella. Recordé cómo era antes del derrame, fuerte, decidida, siempre caminando deprisa, como si la vida se quedara corta para sus planes. Recordé nuestros viajes, nuestras risas, las discusiones tontas por cosas sin importancia, y pensé en cómo, a pesar de todo, seguía siendo la mujer más valiente que había conocido. El viaje duró menos de 2 horas, pero cada minuto me pesó como si arrastrara una cadena. Apenas llegué al hotel, llamé a Claudia. Tomás respondió. «Ella está descansando», me dijo. «Se quedó dormida. Quiere que mañana la llames más temprano». Algo en su tono no me gustó. «¿Por qué no me la pasas un momento?», pregunté. «No quiero despertarla», contestó él rápidamente. «Tomás, solo quiero escucharla un segundo». Hubo un silencio breve, incómodo como si dudara. Luego respondió. «No, Héctor, no conviene. Está muy cansada». Y colgó. Me quedé mirando el teléfono varios segundos, sin comprender del todo lo que acababa de ocurrir. ¿Quién era él para decidir si podía o no hablar con mi esposa? ¿Por qué ese tono tan posesivo? Sacudí la cabeza, intentando calmarme. Quizá estaba exagerando, quizá Tomás solo quería protegerla, pero ese presentimiento que había ignorado al salir de casa volvió a crecer. Una sombra, una inquietud, una sospecha. A la mañana siguiente volví a llamar. Esta vez Claudia respondió, aunque su voz sonaba apagada. «¿Estás bien?», pregunté. «Sí, amor,
solo un poco cansada. Tomás me estuvo ayudando mucho. Su voz tenía algo extraño, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. Los días siguientes fueron iguales. Llamadas cortas, respuestas confusas. A veces Tomás respondía él mismo y decía que Claudia estaba ocupada, descansando, o que había salido al patio y no podía hablar. Y aunque intenté convencerme de que todo estaba bien, la inquietud crecía como una espina dentro de mí, hasta que todo cambió. El último día del viaje, recibí la noticia de que la reunión final se había cancelado. Lo primero que pensé fue, regreso a casa, ahora. Compré un vuelo que salía en 2 horas. No le dije nada a Claudia, no dije nada a Tomás. Solo empaqué, corrí al aeropuerto y subí al avión con un único pensamiento en la mente, llegar antes, sin avisar, porque dentro de mí algo me gritaba que debía hacerlo. Y cuando llegué a casa, cuando abrí la puerta sin hacer ruido, cuando di esos primeros pasos hacia la habitación donde estaba mi esposa, vi algo que jamás podré borrar de mi memoria. Cuando entré de regreso a aquella habitación silenciosa, más que una casa familiar, sentí que estaba cruzando el umbral de un mundo distinto. Pero lo que vi entonces, lo que casi me hizo desmayar, no será revelado todavía. No porque quiera esconderlo, sino porque, para entenderlo por completo, necesito contarte lo que ocurrió antes, las señales, los silencios, las contradicciones que ignoré y que ahora me queman la memoria como brasas vivas, porque antes de ese momento final hubo advertencias que preferí justificar, suavizar o simplemente callar. El primer indicio de que algo extraño estaba ocurriendo lo recibí la segunda noche del viaje. Claudia debía llamarme a las 9, siempre lo hacía. Habíamos mantenido esa costumbre incluso antes de su accidente. A las 9 en punto todos los días se escuchaba su dulce «¿Cómo estás, amor?», al otro lado de la línea. Pero esa noche pasaron las 9 y luego las 9:20. A las 9:40 decidí ser yo quien llamara. Sonó 2 veces. «Bueno», respondió Tomás, como si estuviera esperando la llamada. Mi corazón dio un salto incómodo. «¿Por qué tú respondes de nuevo?», pregunté, sin disimular mi molestia. «Claudia está un poco indispuesta», dijo él con ese tono amable que ya comenzaba a irritarme. «No quiero molestarla». «Tomás», repetí muy serio, «quiero hablar con mi esposa». Un silencio, un suspiro, y luego, la frase que encendió la primera alarma real. «Héctor, hay cosas que es mejor que no sepas por teléfono». Se me heló la sangre. «¿Qué estás diciendo?» «No te preocupes», respondió él rápidamente, como si hubiera dicho más de lo que debía. «Está bien, solo está cansada. Ha tenido un día difícil. Te llamará mañana». Y colgó sin dejarme responder. Me quedé sentado en la cama del hotel, mirándome las manos, tratando de convencerme de que no debía dejarme llevar por conclusiones precipitadas. Pero una punzada en el pecho, esa intuición que nunca me falla con Claudia, me decía lo contrario. Intenté dormir, pero el sueño nunca llegó. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a mi esposa sola, vulnerable, dependiendo completamente de otro hombre, y ese pensamiento me perforaba el alma. La mañana siguiente fue aún peor. A las 7 recibí un mensaje de Tomás. «Hoy Claudia se siente un poco débil, no hables mucho con ella». Esa frase me indignó. ¿Quién demonios era él para decirme cuándo hablar con mi esposa? Le respondí de inmediato, «Voy a llamarla ahora». Llamé. Sonó 3 veces, y entonces escuché su voz, dulce, suave. «Héctor, buenos días». Pero algo no estaba bien. Claudia hablaba más lento de lo normal, como si le costara trabajo formar las palabras, como si estuviera dopada, o cansada, o obligada a sonar estable. «Amor, ¿qué tienes?», le pregunté, conteniendo la respiración. «Nada, solo me mareé un poco». «¿Tomás te dio algún medicamento?», solté sin pensar. «No, bueno, no sé», vaciló ella. Mi corazón comenzó a golpearme en el pecho. «¿Cómo que no sabes?». «Es que…». Pero justo entonces escuché pasos cerca de ella. Luego la voz de Tomás. «Claudia, tienes que descansar, dame el teléfono». «No», dije inmediatamente. «No le quites el teléfono». Pero ya era tarde. La línea se cortó. Ese día fue un infierno. Intenté concentrarme en el trabajo, pero mi mente estaba atrapada en casa. La voz de Claudia no sonaba bien. No era mi esposa. Era una mujer agotada, desconcertada,
como si algo la estuviera apagando lentamente. Y Tomás parecía esconderme algo grande. No quería pensar mal sin pruebas, pero cada vez que escuchaba su voz, mi estómago se retorcía como si presintiera una tormenta. Tal vez era mi imaginación, tal vez era mi miedo, o tal vez era la realidad frente a mis ojos. Esa noche volví a llamar. Tomás respondió al primer timbrazo. «Héctor», dijo en voz baja, «Claudia ya está dormida. Déjame hablar con ella», ordené. «No puedo despertarla. Hoy fue un día muy difícil. No quiero que sufra. Tomás, por última vez, déjame hablar con mi esposa». «No», respondió él. Su respuesta me quemó la garganta. «¿Por qué no?» «Porque no estás aquí», dijo él con voz sorprendentemente firme. «Y yo sí, yo sé lo que ella necesita». Sentí un golpe en el pecho. «¿Qué quieres decir con eso? Que yo la cuido, que estoy con ella, que...» Su voz se quebró, y luego dijo algo que jamás olvidaré. «Ella confía en mí más de lo que crees». Ese fue el punto de quiebre. Mi respiración se volvió pesada. Mi mente se llenó de imágenes terribles. ¿Y si Tomás se estaba aprovechando de su fragilidad? ¿Y si él le daba medicamentos que yo no conocía? ¿Y si la manipulaba emocionalmente? ¿Y si la oscuridad del pensamiento era tan densa que tuve que sentarme? No quise seguir hablando con él. Colgué, y ahí mismo tomé la decisión. Mañana vuelvo. Mañana, aunque el viaje no haya terminado, aunque me cueste el ascenso, aunque tenga que enfrentar lo peor. No sabía qué iba a encontrar. Solo sabía que debía estar ahí, con Claudia, con la mujer que lo fue todo para mí. Dormí apenas 2 horas. A las 5 de la mañana estaba en el aeropuerto, esperando un vuelo de regreso. El corazón me latía tan fuerte que sentía que podía romperme el pecho. Cuando el avión aterrizó, llamé a Claudia. Nadie contestó. Llamé a Tomás. Tampoco. Mi cuerpo entero se tensó. Era como si el silencio fuera una respuesta en sí misma, una respuesta oscura, un aviso. Subí al taxi con un nudo en la garganta. El trayecto hasta casa fue interminable. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Cada minuto sin respuesta me estaba matando. Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa, sentí algo extraño. La puerta estaba entreabierta, muy ligeramente, como si alguien hubiera entrado o salido con prisa. Descendí sin tomar mi maleta. Caminé hacia la entrada. Mi corazón golpeaba con fuerza. Empujé la puerta. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Avancé hacia la sala, hacia la habitación, hacia ella. Y cuando abrí la puerta, mis piernas casi cedieron. Lo que vi, lo que estaba haciendo Tomás, me cambió para siempre. No voy a mentir. En cuanto abrí esa puerta, sentí como una parte de mí envejecía 10 años al instante. La escena frente a mis ojos era tan devastadora, tan inesperada, que mi cuerpo actuó antes de que mi mente pudiera asimilarlo. Pero para entender la magnitud de lo que vi, necesito contarte qué ocurrió en los minutos previos, mientras el taxi se acercaba calle por calle hasta dejarme frente a mi casa. Porque la verdad es que volví un día antes por un impulso puro, casi animal. Algo dentro de mí gritaba que no debía esperar a la fecha acordada, y puedo decir con absoluta certeza que si no hubiera obedecido ese presentimiento, la historia que te cuento hoy habría sido muy distinta, mucho más oscura, mucho más trágica. Cuando el taxi dobló la esquina de mi calle, sentí un vacío en el estómago, el mismo tipo de sensación que se tiene antes de recibir una mala noticia. Miré por la ventana, buscando alguna señal de vida en mi casa. Mis ojos se clavaron en la puerta principal, que estaba apenas entreabierta, como si una mano temblorosa la hubiera dejado así al salir con prisa, o como si alguien hubiera entrado sin pensar. El corazón me dio un vuelco, uno de esos que te suben la sangre a la cabeza y te dejan viendo puntos negros. «Deténgase aquí, por favor», le dije al taxista antes incluso de que frenara por completo. Me bajé de inmediato, sin tomar la maleta, sin despedirme, sin respirar. Caminé directo hacia la entrada, empujando la puerta lentamente para no hacer ruido, y fue precisamente ese silencio, espeso, incómodo, lleno de algo que no sabía nombrar, lo que confirmó mis sospechas. Algo estaba mal, muy mal. Mis pasos resonaron en la madera como si fuera una casa ajena. Mi casa nunca había estado tan quieta, ni siquiera cuando Claudia dormía la siesta. Siempre había un sonido de fondo, un ventilador, el reloj de la cocina o su respiración tranquila. Pero ese día nada,
solo silencio, ese silencio que parece observarte. «¿Claudia?», susurré, temblando. No hubo respuesta. Caminé hacia la sala. La manta de Claudia estaba tirada en el sofá, como si hubiera intentado cubrirse y luego hubiera desistido. Sus pantuflas estaban en medio de la alfombra, una de ellas volteada. Detalles pequeños que empezaron a convertirse en agujas en mi pecho. El pasillo hacia la habitación se me hizo eterno. Cada paso parecía pesar más. Mi respiración era un temblor sofocado. Cuando llegué a la puerta de la habitación, estaba entreabierta también. Un hilo de luz se filtraba desde adentro. Y ahí escuché algo. Un ruido ahogado, un susurro, un jadeo o un llanto. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que se escuchara desde afuera. Empujé la puerta. Lo que vi en esos primeros segundos fue suficiente para que mis piernas casi fallaran. Tomás estaba de rodillas junto a la cama, inclinado sobre mi esposa, con sus manos sobre su cuerpo. Su rostro estaba rojo, tenso, bañado en sudor, y Claudia tenía los ojos cerrados, flácida, casi sin moverse. Parecía... No quería pensar en eso. Mi primera reacción fue bruta, instintiva. «¿Qué estás haciendo?», grité con una furia que jamás había sentido. Tomás se sobresaltó, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y se volteó de golpe. «Héctor, Dios mío, llegaste antes», exclamó con la voz rota. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero mi mente no podía procesar nada de eso. Solo veía a un hombre sobre mi esposa, tocándola, inclinándose sobre su cuerpo vulnerable. La rabia me cegó. Corrí hacia él. Lo arranqué de la cama con ambas manos. Lo empujé contra el armario con fuerza. Casi lo golpeó. De verdad, estuve a punto de hacerlo. «¿Qué estabas haciendo?». «¿Cómo te atreves?», le grité temblando. Él levantó los brazos, suplicando. «Héctor, no lo entiendes. Yo estaba intentando ayudarla. ¡Ayudarla! ¿Así?», le grité con rabia creciente. «Eres un desgraciado, Tomás». «Héctor, escúchame», rogó él. Ella no estaba respirando». El tiempo se detuvo. Mi cuerpo se quedó completamente inmóvil. Mis manos soltaron su camisa. Sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Qué dijiste?», pregunté con la voz hecha añicos. Tomás tragó saliva, temblando tanto como yo. «Claudia dejó de respirar hace unos minutos. Estaba tratando de reanimarla. Te juro por mi vida que no estaba haciendo nada malo. Intenté llamar a emergencias, pero mi teléfono no tenía batería y se quebró. Se desplomó en el suelo, llorando. Yo me giré hacia la cama. Mi esposa estaba pálida, demasiado pálida. Su pecho apenas se movía, o tal vez no se movía en absoluto. Corrí hacia ella, tomándole la mano. «Claudia, amor, por favor, mírame», rogaba, sintiendo las lágrimas empañar mi vista. No reaccionó. Su piel estaba fría. Entonces supe que mi decisión de volver antes no había sido solo un presentimiento. Había sido la única razón por la que aún tenía una oportunidad mínima, tal vez inútil, pero una oportunidad al fin. «Tomás», grité con la voz destrozada, «llama a una ambulancia. Nunca olvidaré, nunca, la forma en que mi vida se fracturó aquel día, la imagen de mi esposa sin aliento, la impotencia, la culpa, el terror. Pero también nunca olvidaré que si no hubiera regresado antes, si no hubiera escuchado esa sensación en mi pecho, Claudia habría muerto sola, y yo nunca habría sabido la verdad. Y en ese instante supe que este viaje, este regreso inesperado, no solo me había salvado la vida, había salvado lo que quedaba de ella. Cuando la ambulancia llegó, el eco de las sirenas rompió el silencio mortal de mi calle. Pero mientras los paramédicos entraban corriendo a la habitación para llevarse a Claudia, mi mente todavía estaba atrapada en la imagen que había visto al abrir la puerta. Esa escena quedó clavada en mí como una cicatriz invisible y ardiente. El cuerpo de mi esposa, inmóvil, frágil, y Tomás, inclinado sobre ella, desesperado. Pero eso no era lo más perturbador. Lo que realmente me marcó fue lo que ocurrió después, apenas unos segundos antes de que los paramédicos la subieran a la camilla. A medida que los recuerdos volvían a mi cabeza como flashes dolorosos, sentí que revivía cada detalle, cada sonido, cada respiración cortada, como si todo estuviera ocurriendo otra vez.
Cuando empujé a Tomás contra el armario, no lo hice con fuerza calculada. Lo hice con la furia ciega de un hombre que cree que están lastimando al amor de su vida. Pero lo que me congeló la sangre fue lo que vi en sus manos mientras él caía al suelo. Tomás tenía en una mano una jeringa usada. Mi corazón casi se detuvo. «¿Qué es esto?», le grité, levantando la jeringa frente a su cara. Él abrió los ojos grandes, llenos de miedo, y trató de incorporarse. «Héctor, por favor, escúchame. ¿Le inyectaste algo? ¿Qué le hiciste a mi esposa?» «No», gritó él llorando. «No es lo que piensas». Pero yo no podía escuchar nada. Mi mundo era un túnel oscuro donde solo existían dos cosas: mi miedo y la posibilidad de perderla. Corrí hacia la cama. Claudia seguía sin reaccionar. Su rostro estaba blanco. Cada rasgo parecía más débil que nunca. No movía los labios. No había respuesta en sus ojos. Y la línea del cuello apenas mostraba un suspiro de vida. Tomé su mano. Estaba helada. «Claudia», murmuré temblando, «por favor, no me hagas esto». Tomás, arrastrándose por el piso, logró acercarse. Lloraba como un niño. «Héctor, déjame explicarte. Ella estaba convulsionándose, Se golpeó el pecho con frustración. No sabía qué hacer. ¿Y esto?», le mostré la jeringa. Era un sedante, el que tú mismo me dijiste que podía usar si ella entraba en crisis. Me quedé helado. Mi garganta se cerró. Lo había olvidado. Días antes del viaje, cuando Claudia tuvo un episodio fuerte, el médico nos dejó 2 pequeñas jeringas prellenadas para emergencias. Me dijo que solo debían usarse si ella sufría dolor extremo o convulsiones. Yo guardé ambas en el botiquín del baño. Tomás lo sabía. Yo mismo se lo había dicho. Se lo mostré antes de viajar. Me desplomé sobre la cama. Sentí mi corazón latir con fuerza, golpeándome desde dentro. No puede ser», susurré. Tomás habló con la voz rota. «Héctor, yo solo intenté ayudarla. Ella se cayó de la silla, se golpeó la cabeza y empezó a respirar muy rápido, luego muy lento. Yo entré en pánico. Me tomé la frente. Mi alma era un nudo ardiendo. De pronto, Claudia hizo un pequeño movimiento, apenas un suspiro, pero lo suficiente para que ambos nos abalanzáramos hacia ella. «¡Claudia!», susurré, inclinándome sobre su rostro. Sus labios se movieron casi imperceptiblemente. «Héctor», fue apenas un murmullo, pero lo escuché. Mi corazón explotó en alivio. Tomé su mano con fuerza. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí». Ella respiró hondo, como si le costara esfuerzo. Sus ojos se abrieron 1 centímetro, y entonces, con una voz tan frágil que me destrozó, dijo: «No, fue Tomás». Mi alma se paralizó. «¿No fue Tomás?» o «No, fue Tomás», queriendo decir otra cosa. La frase quedó incompleta. Ella perdió el aire inmediatamente después. Ese instante fue el exacto momento en que la ambulancia llegó. Los paramédicos entraron con rapidez, levantándola con cuidado. Uno de ellos revisó la jeringa y dijo: «Esto es midazolam. Se usa en casos extremos». «¿Quién lo aplicó?». Tomás levantó la mano temblando. «Yo». El paramédico no lo juzgó. Asintió. «Usó la dosis correcta. La mantuvo estable. Si no fuera por esto, ella habría entrado en paro antes de que llegáramos». Yo me derrumbé en el pasillo. La mezcla de miedo, culpa y confusión era insoportable. Quise odiar a Tomás. Quise culparlo. Quise acusarlo. Pero la verdad era otra. Él había salvado a Claudia. Él había actuado cuando yo no estaba. La ambulancia comenzó a mover la camilla. Yo tomé la mano de mi esposa una última vez antes de que la subieran. «Aguanta, mi amor, aguanta», le supliqué. Ella abrió los ojos apenas. «No, fue», murmuró. Otra vez esa frase incompleta. «No fue Tomás. No fue su culpa. No fue un accidente». Me quemaba no poder entenderla. Los paramédicos cerraron las puertas. «Señor, suba. Vamos al hospital». Pero antes de entrar me giré hacia Tomás. Él estaba de pie, con la cara destruida en lágrimas, las manos en el rostro, temblando como si el frío le atravesara los huesos. «Héctor, yo lo siento», lloró. Y lo que vi entonces, su arrepentimiento, su desesperación, su miedo genuino por Claudia, me cambió la perspectiva por completo. Tomás no era mi enemigo, pero yo todavía no sabía eso con certeza, ni sabía que Claudia aún guardaba un secreto que cambiaría el rumbo de esta historia. El camino en la ambulancia fue el trayecto más largo y angustiante de mi vida.
Aunque duró menos de 15 minutos, para mí fue como atravesar un túnel sin fin, donde cada segundo era una amenaza, una posibilidad oscura de perderla. Claudia estaba conectada a oxígeno, con los ojos cerrados, la piel pálida, casi sin movimiento en el pecho. Cada inhalación suya parecía un suspiro prestado. Yo iba sentado a su lado, sosteniendo su mano con ambas mías, murmurando su nombre una y otra vez, como si repetirlo pudiera mantenerla anclada a este mundo. Resiste, mi amor, por favor, resiste. Pero bajo ese murmullo desesperado había otra voz. Una voz que me taladraba el pecho con preguntas sin respuesta. ¿Qué quiso decir Claudia cuando murmuró no? ¿Qué estaba ocurriendo realmente en nuestra casa cuando yo no estaba? ¿A qué peligro no alcanzaba yo a darle nombre? No lo sabía. Pero sí sabía una cosa. No iba a dejar de luchar por ella. En ese momento, incluso mientras el vehículo avanzaba con sirenas encendidas, recordé algo importante. Y antes de continuar esta historia, tengo que decirte lo que me pediste incluir. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. El hospital era un mundo aparte. El ruido de los carros metálicos, el olor a desinfectante, la luz blanca que parecía iluminar más de lo que debería. Todo eso me golpeó al entrar, pero nada se comparó con ver cómo se llevaban a Claudia directo a cuidados intensivos. Un médico joven se me acercó mientras yo seguía la camilla con pasos torpes. «Señor Manríquez, necesito que me dé espacio. Por favor, solo quiero estar cerca», suplicé. Él me miró con seriedad, pero no con frialdad. «Lo entiendo, pero debemos actuar rápido. Su esposa sufrió una crisis respiratoria severa y un posible traumatismo en la cabeza. Necesitamos evaluarla de inmediato». «¿Va a sobrevivir?», pregunté casi sin aire. Él no respondió. Ese silencio fue un puñal. Una enfermera me tomó del brazo y me condujo hacia la sala de espera. Tomás llegó 10 minutos después. Tenía la ropa desordenada, la cara roja, los ojos hinchados. En cuanto me vio, se detuvo, tragó saliva y dio 2 pasos hacia mí. «Héctor, sé que no tengo derecho, pero ¿está viva?» «Sí», respondí sin fuerzas. «Por ahora». Él cerró los ojos con alivio, colocó las manos en las rodillas y respiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo el aire desde la llamada al 911. No quería hablarle, no quería escucharlo, pero había algo en su actitud, en su vulnerabilidad, que no calzaba con una mala intención. No era el gesto de un culpable, era el gesto de alguien que se siente derrotado. «Tomás», hablé por fin con voz cansada, «dime la verdad, toda. ¿Qué pasó hoy?» Él bajó la mirada, y en ese instante supe que iba a decir algo que dolería. Se sentó a mi lado, se frotó las manos, y comenzó. «No fue hoy, Héctor. Esto empezó 2 días atrás». Mis cejas se fruncieron. «¿Cómo que 2 días?» Él asintió con un gesto triste. «Claudia, ha estado más mal de lo que te decía, mucho más. No quise alarmarte porque estabas trabajando, porque tenías ese proyecto importante y...» Se detuvo mirándome con culpa. Pensé que podía manejarlo. Mis manos se cerraron en puños. «¿Qué escondiste?» Tomás tragó saliva. «El golpe en la cabeza no fue por la caída de hoy, fue antes. Ella se desvaneció cuando la estaba ayudando a bañarse. Cayó contra el borde de la regadera. Intenté persuadirla de que buscáramos atención médica, pero ella dijo que no, que tú te preocuparías, que no quería interrumpirte en tu trabajo». Mi corazón se encogió. «Claudia, mi amor, siempre pensando en mí, siempre guardándose el dolor para no verme sufrir. ¿Por qué no me llamaste?», le pregunté con la voz rota. Tomás abrió los brazos en frustración. «Porque traté, Héctor. Te llamé 3 veces, pero estabas en reuniones. Te dejé mensajes. Te dije que estaba preocupada. No obtuve respuesta». Mis ojos se abrieron. Lo miré fijo. «¿Qué mensajes?». Él frunció el ceño. «Los mensajes de audio. Por WhatsApp». Saqué el teléfono de mi bolsillo de inmediato. Lo encendí. Y ahí lo vi. 3 mensajes de voz. 3. Pero no eran de Tomás. Eran de Claudia. Presioné el primero. Su voz sonó débil, temblorosa. «Héctor, me caí, pero estoy bien. No te preocupes. Llama cuando puedas». Presioné el segundo. «Amor,
Me duele un poco la cabeza, pero Tomás está ayudando. Descansa. Sí, presioné el tercero. Héctor, si vuelves antes, no te asustes y te explico cuando llegues. El teléfono casi se me cayó de las manos. No había visto ninguno. Por trabajo, por distracción, por estar demasiado concentrado en lo mío. La culpa me quemó desde dentro. Me llevé las manos a la cara. Sentí que el mundo se me venía encima. Claudia había tratado de decirme algo. Había tratado de pedirme que volviera. Y yo no estuve allí. Tomás habló de nuevo, con voz temblorosa. Yo intenté compensar tu ausencia, Héctor. De verdad, fui a verla todos los días. Le cociné, la ayudé a moverse, pero ayer por la noche ella empezó a hablar raro, a decir cosas sin sentido, y cuando la revisé, tenía fiebre, mucha fiebre. Lo miré, con el corazón hecho trizas. ¿Por qué no llamaste a emergencias? Su respuesta fue un susurro, porque ella me lo suplicó. Me tomó del brazo y me dijo que no quería irse al hospital sin verte antes. Me quedé paralizado. Claudia, tratando de aguantar solo para verme. Cerré los ojos. Lágrimas calientes me rodaron por las mejillas. Y entonces, justo cuando abrí los ojos, un médico salió por la puerta de emergencias. Su expresión era seria, demasiado seria. ¿Familia de la señora Claudia Manríquez? Tomás y yo nos pusimos de pie al mismo tiempo. El médico respiró profundamente antes de hablar. Necesito que vengan conmigo. Hay algo que deben escuchar. Mi alma se estremeció. Sentí cómo la vida se me comprimía en el pecho. Ese algo cambiaría la historia para siempre. Y no estaba preparado. Cuando el médico nos pidió que lo siguiéramos, mis piernas se sintieron como si estuvieran hechas de cemento. Tomás caminaba detrás de mí, casi pegado, respirando rápido, nervioso, como si temiera que cada paso lo llevara directo a una sentencia. Yo, por mi parte, tenía el estómago torcido. Cada pensamiento era un latigazo. ¿Y si Claudia no se despertaba? ¿Y si ese nunca llegaba a completarse? ¿Y si ya era demasiado tarde? El médico nos condujo por un pasillo largo, iluminado de forma fría. Las luces blancas parecían resaltar cada grieta, cada sombra, cada duda. Finalmente se detuvo frente a una pequeña sala de reuniones. Empujó la puerta y entramos. «Por favor, siéntense», dijo. Yo obedecí. Tomás también, aunque parecía a punto de levantarse y salir corriendo. El médico se sentó frente a nosotros con una carpeta gruesa, llena de papeles, resultados y gráficos. Antes de abrirla, nos miró fijo. Fue un silencio largo, incómodo, que me secó la garganta. Finalmente habló. «Su esposa está estable, pero su estado es delicado. Sentí que podía respirar un poco, pero apenas. ¿Está consciente?», pregunté. «Aún no», respondió él sin rodeos. «La sedación natural por el trauma y el medicamento que se le administró retrasarán su despertar. Pero eso no es lo más grave». Mi corazón se apretó. Tomás bajó la cabeza. «Entonces, ¿qué ocurre?», pregunté con la voz temblorosa. El médico abrió la carpeta. Su esposa tenía signos claros de una infección grave que llevaba varios días evolucionando. Había fiebre, presión baja, debilidad progresiva. Todo indica que su caída en la regadera no fue el origen del problema, sino un síntoma. Lo miré confundido. ¿Síntoma de qué? El médico tomó aire. De una infección sistémica. Su esposa estaba entrando en sepsis. Sentí el golpe directo en el pecho. «Sepsis, pero, ¿cómo es posible?» Yo hablé con ella. Hace 2 días. Estaba cansada, sí, pero con este tipo de infecciones, interrumpió él, los síntomas pueden ser engañosos y avanzan rápido, muy rápido. Si no se actúa en horas, puede ser fatal. Volví a sentir ese nudo de culpa apretándose en mi garganta. Tomás, sin levantar la vista, murmuró. «Doctor, ¿y el golpe en la cabeza?» El médico lo miró un segundo y luego a mí. «Ella efectivamente tiene un hematoma, pero es leve. No es lo que la puso en peligro. De hecho, lo verdaderamente preocupante es esto». Sacó una página con un informe químico. Cuando llegó la ambulancia, la paciente tenía niveles altísimos de un medicamento en sangre, un medicamento que no coincide con lo registrado en la jeringa usada. Mi corazón dejó de latir un instante. Tomás levantó la cabeza de golpe. «¿Cómo que no coincide?» El médico cruzó las manos, serio. «En la jeringa encontramos midazolam, como esperábamos, pero en la sangre de su esposa había rastro de otro compuesto, uno que no debería estar allí». «¿Qué compuesto?»,
Pregunté sintiendo el suelo moverse. El médico se reclinó hacia atrás. Un sedante más fuerte, mucho más fuerte, de uso estrictamente hospitalario. Y lo más importante, no se encontraba en el botiquín que usted mencionó. Me quedé sin aire. Sentí que me hundía en la silla. Tomás abrió los ojos con horror puro. Doctor, yo no se lo di. Le juro que no se lo di. No estoy diciendo que lo haya hecho usted, respondió el médico con calma inquietante. Lo que digo es que alguien en algún momento le administró ese sedante. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Cuándo se lo dieron?, pregunté casi en un susurro. El médico revisó unas hojas. Por los niveles en sangre, debió ser administrado entre 24 y 48 horas antes de que usted regresara a casa. Mi piel se erizó. Claudia, en el mensaje de voz, su voz lenta, sus palabras arrastradas, ella ya estaba siendo afectada por ese sedante. Eso explica muchas cosas, murmuró el doctor. Explica su debilidad extrema, su confusión, su caída en la regadera y por qué se desvaneció esta mañana. Me llevé la mano a la frente. Todo lo que pensé, todo lo que imaginé, se derrumbó. No era Tomás. No era un simple accidente. Era algo peor. Tomé aire, lo solté, y con la voz más firme que pude reunir pregunté: «Doctor, ¿ese sedante pudo haberla matado?» «Sí», respondió él sin dudar. «Si su esposo no hubiera vuelto antes, probablemente estaríamos hablando de otra cosa». Un silencio mortal llenó la habitación. Tomás se cubrió la boca. Yo me quedé mirando al vacío. Entonces el médico cerró la carpeta y dijo lo que me dejó helado. Y quiero que escuchen algo más. Su esposa despertó unos segundos antes de que la sedación natural volviera a hacer efecto, y lo que dijo fue registrado por la enfermera. Mi corazón se detuvo. «¿Qué dijo?», pregunté con la voz completamente rota. El médico tomó una hoja y leyó: «No fue Tomás, fue alguien más». Mis manos se aferraron al borde de la silla. Mi respiración se aceleró. Todo mi cuerpo se tensó. «¿Quién?», pregunté. «¿Dijo quién?». El médico negó lentamente con la cabeza. No alcanzó. Se desmayó antes de terminar la frase. Me quedé paralizado. La habitación giró. El miedo se convirtió en una sombra enorme detrás de mí. No fue Tomás. No fue un accidente. No fue casualidad. Alguien había estado dentro de mi casa. Alguien había tocado a Claudia. Alguien había intentado matarla. El médico se levantó. «Vamos a hacer todo lo posible por salvarla. Pero ustedes dos deben pensar en quién estaba cerca de ella esos 2 días. Yo lo sabía. Tomás lo sabía. Y al mismo tiempo, un pensamiento tan aterrador como real atravesó mi mente. Solo una persona tenía acceso a mi casa, además de Tomás. Cuando el médico salió de aquella sala, la puerta se cerró con un sonido seco, casi simbólico, como si delimitara un antes y un después en mi vida. Tomás se quedó sentado a mi lado, petrificado. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto invisible, como si intentara reconstruir cada minuto de los últimos días para hallar una explicación. Yo tampoco podía moverme. Mis piernas se sentían de piedra y mis manos ni siquiera las sentía. La frase no dejaba de repetirse en mi mente, golpeando con precisión quirúrgica. No fue Tomás, fue alguien más. Alguien más. ¿Quién? ¿Y por qué? La respuesta parecía obvia, pero no quería pensarla. No todavía. No sin pruebas. No sin claridad. Pero mi corazón ya lo sabía. Ya había unido las piezas, y el resultado me destruía. Tomé aire, profundo, como si necesitara llenar los pulmones para poder hablar. «Tomás», dije con voz grave, «hay alguien que estuvo en mi casa esos 2 días». Él alzó la vista, temblando. «Yo sé», susurró. Yo tampoco quería decir nada hasta estar seguro. Me giré hacia él enfrentándolo. «¿Quién fue?». Tomás mordió su labio, bajó la mirada y respondió con la voz quebrada: «Héctor, tu hijo estuvo ahí». Mi corazón se detuvo, literalmente. Sentí un vacío enorme en el pecho, como si alguien me hubiera arrancado el aire de golpe. «¿Mi hijo?», dije en un susurro, incrédulo. «¿A qué te refieres con estuvo ahí?». «Mi hijo vive en otra ciudad». Tomás negó suavemente con la cabeza. «No esta semana. Llegó el jueves, fue a buscarte a la casa, y como no estabas, se quedó a saludar a Claudia». Eso me dijo. Mi estómago se revolvió. Todo giró. «¿Por qué no me lo dijiste antes?».
Pregunté con una mezcla de rabia y dolor que me desgarró la garganta. Porque no pensé que tuviera relación, respondió él dolido. No quería acusarlo. Es tu hijo, Héctor. Además, él siempre fue amable conmigo, con Claudia. Nunca imaginó. Yo tampoco. Mi hijo, Daniel, mi único hijo, había salido de mi vida hacía años, cuando eligió vivir su juventud sin responsabilidades, sin límites, sin trabajo. Me llamaba solo cuando necesitaba dinero, cuando las cosas le iban mal, cuando lo dejaban o lo despedían, y aún así, yo siempre lo ayudé, siempre. Pero después de su última visita, lo admito, algo en él había cambiado. Estaba más agresivo, más amargado, más egoísta. La última discusión que tuvimos había terminado con un portazo y un grito suyo. Algún día te vas a arrepentir de tratarme como un niño. Y ahora, volver sin avisar, estar cerca de mi esposa cuando yo no estaba, estar allí justo en el periodo en que ella fue drogada. La sospecha se volvió un puñal. Tomás continuó. El viernes, escuché a Claudia llorar cuando él se fue de la casa. Le pregunté si estaba bien, pero ella solo dijo, «No le digas a Héctor, por favor». Me puse de pie de golpe. La silla se movió hacia atrás. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en la mesa. ¿Por qué Claudia diría algo así?», pregunté con un hilo de voz. Tomás bajó la mirada. «Porque tu hijo no vino a saludarla, Héctor. Vino a exigirle algo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Exigirle qué? Tomás tragó saliva. Parecía estar debatiéndose por dentro, pero finalmente lo dijo. «Dinero». Mi respiración se aceleró. Ella, balbucé. «Pero, Claudia, ella siempre había sido buena con él. Siempre lo trató como si fuera su hijo de sangre. Le dio regalos, apoyo, paciencia. ¿Por qué él le pediría dinero a escondidas de mí?». Tomás continuó. «La escuché decirle que no podía darle nada sin hablar contigo primero. Y él se enojó. Mucho». Mis manos se cerraron en puños. «¿Qué más escuchaste?», pregunté conteniendo el impulso de gritar. Tomás respiró hondo. «Escuché a Daniel decirle que…». Se detuvo pero siguió. «Que si no le daba el dinero, se arrepentiría». Y luego azotó la puerta. Mi cuerpo entero se tensó. Sentí una presión tan intensa en el pecho que por un instante creí que iba a desmayarme. «¿Estás diciendo que mi hijo amenazó a mi esposa?», pregunté entre dientes. Tomás me miró a los ojos. «No estoy diciendo nada. Solo te cuento lo que escuché. Y ahora, con lo que dijo el médico, con lo del sedante. Héctor, por favor, entiende por qué tengo miedo». Me dejé caer en la silla, derrotado. Una parte de mí quería defenderlo. Quería decir que no, que Daniel no sería capaz de algo así, que solo sería mala coincidencia, que no tenía relación con el sedante hospitalario que encontraron en Claudia. Pero otra parte de mí, la parte que conocía su capacidad de manipular, de mentir, de culpar a todos menos a él, sabía que no podía descartarlo. Tomás se pasó las manos por la cara agotado. «Hay algo más», dijo con voz baja. Levanté la vista, con miedo. «¿Qué cosa?». Claudia me dijo, antes de desvanecerse por primera vez, me dijo que había perdido algo. Algo que guardaba en la mesa de noche. Algo que era suyo y que lo buscó y ya no estaba. Mi respiración se detuvo. «¿Qué había allí?», pregunté. Tomás me miró con gravedad. «No lo sé, pero ella dijo que era importante, muy importante», y estaba asustada. Sentí un escalofrío profundo. Una revelación que no quería escuchar se asomaba entre las sombras de mis pensamientos. Si alguien había tomado algo de su mesa de noche, alguien que sabía exactamente dónde buscar, alguien que estuvo en la casa 2 días antes, entonces la pregunta no era qué había tomado, sino por qué, y aún más aterrador, ¿qué iba a hacer con eso? Tomás y yo permanecimos en silencio durante varios minutos después de aquella última revelación. Yo no podía moverme. Era como si mi cuerpo hubiera decidido congelarse para no enfrentar lo evidente. Mi hijo, mi propio hijo. La posibilidad de que él hubiese tenido algo que ver con el colapso de Claudia era tan dolorosa que una parte de mí se negaba a aceptarlo. Pero otra parte, una parte más fría y racional, comenzaba a unir piezas que no quería ver. De pronto, mi teléfono vibró dentro del bolsillo. Un sobresalto me recorrió el cuerpo entero. Lo saqué rápidamente esperando que fuera el hospital, que fuera alguien a decirme que Claudia despertó, pero no.
Era un número desconocido. Miré a Tomás. Él frunció el ceño. ¿Vas a contestar?, preguntó. Asentí y presioné el botón. ¿Aló? Al principio no escuché nada, solo silencio. Un silencio pesado, como si alguien estuviera ahí, respirando muy cerca del auricular. ¿Hola?, repetí, con el corazón acelerándose. Entonces escuché una voz masculina, una voz que conocía demasiado bien. «¡Papá!». Mi respiración se detuvo. Tomás me miró de inmediato, como si supiera quién era. Daniel, mi hijo, llamando justo en ese momento. Justo cuando el médico acababa de darnos la noticia del sedante. Justo cuando Tomás acababa de contarme que él había estado en la casa. Justo cuando yo unía las piezas. «Daniel», dije con cautela, «¿por qué llamas?». Silencio. Luego, su voz temblorosa. «Papá, escuché que Claudia está en el hospital». Mi piel se erizó. «¿Quién te dijo eso?», pregunté, cada palabra más afilada. «Nadie», dijo él rápidamente. «Lo vi en tu estado de WhatsApp. Subiste una foto del pasillo del hospital. Pensé que tal vez era ella». Mentira, yo no había subido nada. El que subió la foto fue Tomás, minutos antes, cuando avisó a la familia. Daniel seguramente estaba vigilando, observando, esperando, pero no lo interrumpí. «¿Dónde estás?», pregunté. Se escuchó un pequeño tartamudeo. «Estoy cerca del hospital». Sin previo aviso, sin explicación, la garganta se me cerró. «Daniel», dije en tono firme, «¿pasaste por la casa en estos días?». La línea quedó muda. El silencio era tan denso que sentí el peso en los hombros. Finalmente respondió. «Fui, sí, pero solo un rato». «¿Entraste?», insistí. «Sí». «¿Hablaste con Claudia?». «Sí». Mi respiración se hizo irregular. «¿La viste mal?». Silencio. «Un poco», admitió al fin. «¿Qué pasó entre ustedes?». Pregunté con un temblor emocional que apenas pude controlar. Su voz cambió. Se puso tensa, una mezcla de molestia y nerviosismo. «No pasó nada, papá. Ya te dije que solo fui a verla». «¿Le pediste dinero?», pregunté sin rodeos. Hubo un silencio que me perforó el alma. «¿Quién te dijo eso?», soltó él, ahora a la defensiva. Miré a Tomás. Él me observaba sin hablar, pero sus ojos decían: «Sigue, estás cerca». «Respóndeme», ordené, con una seriedad que nunca había usado con él. Daniel respiró hondo. «Papá, yo...». «Sí, le pedí dinero, pero no para mí. Era para cubrir una deuda. No quería molestarte. Pensé que ella podría ayudarme». «¿Y se negó?», pregunté. Silencio. «Sí», admitió finalmente. Se negó. Dijo que debía hablar contigo. Mi pecho se endureció. «¿Y qué hiciste cuando te dijo que no?». Daniel tardó demasiado en responder. «Nada», dijo al fin. Pero su tono lo traicionó. Tomás apretó los dientes. Yo tragué saliva. «Daniel, ¿por qué te quedaste en la casa más tiempo del que dijiste?». «¿Qué?». «No entiendo». «Tomás me dijo que te escuchó discutir con Claudia, que la amenazaste». «¿Qué? Ese idiota está mintiendo», gritó Daniel, perdiendo el control. «No me levantes la voz», le dije, con una autoridad que lo silenció de inmediato. Él respiró fuerte, muy fuerte, como un animal acorralado. «Papá, ¿no sabes lo que estás diciendo?». «Lo sé perfectamente». Su respiración comenzó a romperse. Yo no quise hacerle daño», dijo de pronto, y el mundo se me vino encima. Mis manos temblaron. Tomás abrió los ojos, horrorizado. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, sintiendo cómo me faltaba el aliento. Daniel sollozó al otro lado de la línea. «No fue adrede. Yo no quise que se cayera. Ella me quitó el frasco. Yo solo quería recuperarlo». Mi alma se fracturó. «¿Qué frasco?», pregunté casi sin voz. Daniel tardó un par de segundos, pero su respuesta llegó como un tiro. «El sedante, el de la caja azul, el que dejé en su mesa de noche sin querer. Ella lo encontró. Se asustó y sentí un mareo profundo. Todo encajó. El frasco, el sedante hospitalario, la mesa de noche, el miedo de Claudia, la frase inconclusa. «No, fue». Y entonces Daniel, llorando, gritó: «Papá, lo siento, no quise. Pero si ella decía algo, yo iba a perderlo todo». El mundo se oscureció. Yo ya no veía. Solo escuchaba su voz, su confesión, su culpa, su desastre. Mi hijo, mi propio hijo. Había drogado a Claudia. Había provocado su caída. Había provocado su crisis. Y ahora temblaba al otro lado del teléfono, suplicando: «Papá, por favor, ayúdame.
Yo apreté el teléfono con fuerza. Y con un dolor que jamás había sentido en mi vida, dije, «Daniel, ¿dónde estás?» Cuando Daniel me preguntó, entre sollozos, si podía ayudarlo, sentí que mi alma se partía en dos. Había esperado toda mi vida ese momento en el que mi hijo volviera a buscarme no por dinero, no por conveniencia, no para manipularme, sino porque realmente me necesitara, pero jamás imaginé que llegaría en un contexto tan oscuro, tan retorcido y tan doloroso como este. Su voz temblorosa, resquebrajada por el miedo, seguía resonando en mi oído mientras la mía, en cambio, se volvía piedra. «¿Dónde estás?», repetí, con la calma más fría que había usado en mi vida. Daniel dudó unos segundos, respirando bruscamente, como un animal herido. Estoy afuera del hospital», dijo por fin. «No quiero entrar, no puedo. No después de lo que pasó». Tomás me miró desde su silla, con una mezcla de compasión y horror. Yo asentí sin decir nada. No podía pensar, no podía sentir, solo actuar. «No te muevas», le dije a Daniel. «Voy para allá». Colgué sin escuchar su respuesta. Tomás se levantó de inmediato. «Voy contigo», dijo con firmeza. Yo negué suavemente. «No, esto debo hacerlo solo». «Héctor, no sabes en qué estado está tu hijo», insistió. «Podría intentar huir, podría ponerse violento. Déjame acompañarte». Lo miré a los ojos. Había sido un buen vecino, un buen amigo, y sin buscarlo, se había convertido en el único testigo de una verdad que podría destruirlo todo. «Está bien», dije al fin. «Ven conmigo». Caminamos por los pasillos del hospital en silencio. Mis pasos resonaban como golpes secos contra el suelo, cada uno más pesado que el anterior. Sabía que al salir por esa puerta tendría que enfrentar no solo a mi hijo, sino también la última parte de la verdad que me había negado a aceptar. Al cruzar la puerta principal, lo vi. Daniel estaba sentado en una de las bancas del estacionamiento, encorvado con las manos cubriéndose la cara, su cabello despeinado, la camisa arrugada, los ojos hinchados por el llanto. Parecía un niño perdido, pero yo sabía la verdad. Ya no era un niño, era un hombre de 34 años que había tomado decisiones, y esas decisiones habían tenido consecuencias devastadoras. Me acerqué lentamente. Daniel levantó la cabeza cuando escuchó mis pasos. Sus ojos rojos y desbordados buscaron los míos como un náufrago buscando tierra firme. «Papá», murmuró rompiéndose, yo no quise lastimarla, te lo juro». Me quedé de pie frente a él, sin sentarme. «Dime exactamente qué pasó», le ordené con voz firme. Daniel tragó saliva mirando alrededor como si temiera que alguien más pudiera escucharnos. Yo necesitaba dinero, papá», empezó. «No era para mí. Era para pagar una deuda que se salió de control. Ellos dijeron que si no pagaba hoy, iban a venir a buscarme». Su voz temblaba, pero ya no sabía si era miedo o culpa. «Entonces volví a la casa», continuó. «Tú estabas viajando y pensé que quizás Claudia podía ayudarme. Ella siempre fue más comprensiva que tú». Mis manos se apretaron en puños, pero no lo interrumpí. «Le pedí dinero», siguió. «Le expliqué que era urgente, que me iban a matar si no pagaba». Ella se asustó, pero aún así dijo que no, que debía esperar a que tú regresaras. Dio una risa nerviosa, amarga, como si me diera tiempo para esperar. Tomás frunció el ceño, pero yo mantuve mi mirada fija en él. «Entonces», Daniel tomó aire, «entré a tu habitación. Pensé que quizás guardabas algo allí. No sé, dinero, documentos, algo. Y encontré el frasco azul. Mi corazón se detuvo». «¿Qué frasco?», pregunté. Daniel me miró como si no entendiera por qué no lo sabía. «El frasco ese, de sedantes fuertes. Lo encontré en tu mesa de noche. Pensé que era tuyo, que lo usabas para dormir o algo así. No sabía para qué servía realmente. Solo pensé que podía venderlo rápido para pagar parte de la deuda». Tomás abrió los ojos, incrédulo. Yo sentí un escalofrío profundo. «¿Lo tomaste tú?», pregunté. «Sí», admitió. «Y cuando estaba guardándolo en mi bolso, Claudia apareció detrás de mí. Yo no la había escuchado llegar. Me vio con el frasco en la mano y se puso pálida». Daniel se llevó las manos a la cabeza. «Me dijo que eso era peligroso, que no podía llevármelo, que iba a llamarte. Yo me desesperé. Intenté quitárselo de las manos. Ella se asustó, retrocedió y tropezó con la alfombra. Los segundos siguientes
Se los escuché como un latido. Se cayó, papá, susurró. Pero no fue una caída normal. Cayó sobre el borde de la cama. Intenté ayudarla, lo juro, pero ella empezó a gritar, y yo me asusté. La sostuve, la calmé, le di agua, y entonces se quedó en silencio. Yo di un paso hacia adelante. Entonces, ¿qué hiciste? Daniel cerró los ojos con lágrimas cayendo. Entonces, ella se desmayó, y yo no sabía si era por la caída, por el susto, o por las pastillas que yo había tirado al piso sin querer. Me dio pánico, papá, pánico, y me fui. Me fui, me perforó el pecho. ¿La dejaste sola? Pregunté con un temblor que me partió la voz. Daniel rompió a llorar. Sí, tenía miedo. Pensé que si tú te enterabas, me odiarías para siempre. Pensé que era mejor dejar que despertara sola, que no pasaría nada grave. Yo no sabía que estaba tan mal. Yo cerré los ojos, inhalé profundamente, y lo vi todo. La soledad de Claudia, el miedo, la caída, el efecto del sedante en su cuerpo débil, el colapso, el desvanecimiento, la falta de ayuda. Todo, absolutamente todo, era consecuencia de una cadena de decisiones de mi propio hijo. Papá. Daniel me miró desesperado. Yo no quise hacerle daño. Dame una oportunidad, solo una. Ayúdame. Te prometo que cambiaré. Por favor, papá, por favor. Yo respiré hondo, sintiendo mi corazón doblarse como un metal caliente, porque en ese momento entendí algo que había tardado demasiado en reconocer. A veces la sangre no es familia, a veces el amor tampoco. Me senté a su lado. Él intentó abrazarme, pero levanté una mano, deteniéndolo. Daniel, dije, con la voz más serena de toda mi vida, lo que hiciste no fue un error, no fue un descuido, fue una cadena de decisiones, cada una peor que la anterior. Él negó con la cabeza, llorando. Papá, me robaste, continué. Manipulaste a Claudia, la asustaste, la empujaste a una situación que su cuerpo no podía resistir. Y lo más grave, cuando ella más necesitó ayuda, la dejaste sola. Daniel sollozó, con las manos en el rostro. Y ahora quieres que yo te salve, agregué mirando al frente. Él me miró, desesperado. Sí, papá, eres lo único que tengo. No, Daniel, dije en un susurro helado. Lo único que tenías, ya lo perdiste. Se quedó sin voz, sin aire, como si le hubieran arrancado el alma. Yo no soy tu cómplice, continué. Soy el esposo de la mujer a la que lastimaste. Y también soy un hombre que ya no va a tapar tus errores. Daniel se llevó las manos al pecho. Papá, por favor, no llames a la policía. Por favor. Yo me levanté despacio. Tomás se quedó de pie a mi lado, firme, como un testigo inevitable. Le di a Daniel una última mirada, una mirada que me arrancó el corazón entero. No voy a llamarla, dije. Daniel suspiró, aliviado, rompiendo en llanto, pero yo añadí, con una frialdad que nunca había escuchado en mi propia voz, porque ya lo hice. Daniel se quedó paralizado, como si un rayo le hubiera atravesado el cuerpo. Vienen en camino, añadí, y esta vez enfrentarás las consecuencias. Él abrió la boca para gritar, pero no salió sonido alguno, solo lágrimas, lágrimas tardías, lágrimas inútiles. Yo di media vuelta. Tomás me siguió, y mientras caminábamos de regreso al hospital, sentí que cada paso cerraba una puerta dentro de mí, una puerta que ya no volvería a abrirse jamás, porque a veces la última oportunidad no es para quien la pide, es para quien decide no destruirse por alguien que nunca quiso salvarse. Nunca pensé que el camino hacia la verdad podría sentirse tan parecido a caminar sobre el filo de un cuchillo. Cada paso dolía, cada recuerdo sangraba, y aún así seguía adelante, porque detrás de esa puerta del hospital, detrás de esa cortina blanca que separaba a los vivos de los que podían morir, estaba la mujer que había sido mi compañera desde hace más de 35 años. Claudia, mi amor, mi vida. Cuando regresé al pasillo, después de dejar atrás a Daniel, sentí que algo dentro de mí se había roto para siempre. Tomás iba a mi lado, sin decir nada. Quizá entendía que el silencio era, en ese momento, el único refugio que tenía para no desmoronarme. ¿Crees que lo van a arrestar hoy mismo?, preguntó Tomás en voz baja sin mirarme. Tomé aire lentamente antes de responder. Sí, dije con frialdad, y no pienso intervenir.
Tomás asintió con seriedad. Hiciste lo correcto, Héctor. ¿Pero qué era lo correcto? Entregar a tu propio hijo, proteger a tu esposa, elegir entre la sangre y la lealtad. La vida, a veces, pone a los hombres en lugares donde ninguna elección es limpia. Solo elegí el camino menos oscuro, o el menos imperdonable. Cuando entré a la habitación de Claudia, supe que el verdadero desenlace estaba allí, y no en el estacionamiento del hospital, donde Daniel esperaba a la policía. Ella seguía dormida, conectada a los monitores, respirando lentamente, como quien lucha por retener la vida con las puntas de los dedos. Me acerqué a ella y tomé su mano. Era cálida. Eso me dio esperanza. Mi amor, susurré, acariciando su frente. Ya sé la verdad, y estoy aquí, no voy a dejarte. No esta vez. Tomás se quedó en la puerta, respetando la distancia. Los minutos pasaron en silencio. El monitor marcaba el ritmo del tiempo, bip tras bip. Un recordatorio constante de que el corazón de Claudia seguía resistiendo. Y entonces, como si mi voz hubiera cruzado los límites de su conciencia, sus dedos se movieron. Apenas un temblor, pero uno tan claro que me incorporé de inmediato. Claudia, dije, con un nudo en la garganta. Sus ojos se abrieron lentamente, como si despertara de un sueño largo y doloroso. Buscó mi rostro, confusa al principio, pero una vez me reconoció, una lágrima rodó por su mejilla. Héctor, susurró con debilidad. Sentí que se me abría el pecho. Aquí estoy, respondí apretando su mano. Aquí estoy, mi amor. Ella intentó hablar, pero su voz era un murmullo casi inaudible. Yo no quería que supieras. No digas nada, le pedí. Descansa. Pero ella negó con lentitud. No quería descansar, quería hablar, quería decirme la verdad. Héctor, fue él, dijo cerrando los ojos con dolor. Fue Daniel. Mi corazón se quebró. Ella lo confirmó. Lo dijo con su propia voz, y esa confesión fue la estocada final. Tomé su mano con más fuerza, tratando de no llorar. Lo sé, respondí. Ya lo sé, Claudia. No tienes que cargar con eso más tiempo. Ella respiró hondo, con dificultad. Quiso quitarme algo. Yo sabía a qué se refería. La mesa de noche, el frasco, el objeto que faltaba, la prueba que él mismo confirmó con su confesión. No pude detenerlo, dijo ella, avergonzada. No fui lo suficientemente fuerte. No, la interrumpí. No digas eso. Él se aprovechó. Tú hiciste todo lo que pudiste. Todo. Ella abrió los ojos buscando mi mirada. Había dolor, sí, pero también paz. Gracias, susurró como si fuera un secreto. ¿Por qué me agradeces?, pregunté. Ella sonrió débilmente. Porque no lo encubriste. Porque lo dejaste caer por sí mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Ella me conocía demasiado bien. Sabía exactamente cuán dura había sido esa decisión. Sabía que una parte de mí hubiera querido proteger a Daniel, incluso después de todo, porque así son los padres, o así suelen ser. Ella levantó una mano temblorosa, como si quisiera tocar mi mejilla. Yo me incliné y dejé que su palma descansara contra mi rostro. Él ya estaba perdido desde hace tiempo, murmuró. Tú no lo perdiste hoy. Cerré los ojos, dejando que sus palabras me envolvieran. Ella tenía razón. Yo lo había perdido hacía años, solo que me había negado a aceptarlo. De pronto, la puerta se abrió y apareció una enfermera. Señor Manríquez, dijo con suavidad, la policía quiere hablar con usted afuera. Su hijo está bajo custodia. Claudia apretó mi mano con un poco más de fuerza. Ve, susurró. No tengas miedo. La miré, acariciando su frente una vez más. Vuelvo enseguida. Salí de la habitación con el peso de 1000 años sobre los hombros. En el pasillo, 2 policías esperaban, y detrás de ellos, Daniel. Tenía esposas en las muñecas. Sus ojos estaban rojos, hinchados, desorbitados. Parecía más un niño aterrorizado que un hombre. Papá, susurró cuando me vio. Yo no dije nada, solo lo miré. Señor, dijo uno de los agentes, necesitamos confirmar la denuncia. Ya tenemos la declaración del hospital, del vecino y de la víctima, pero necesitamos escucharlo a usted de manera oficial. Asentí. Pasó lo que ellos dijeron, respondí con voz firme. Y quiero que conste en acta que no voy a intervenir ni a pedir indulgencia. Daniel se derrumbó, literalmente. Sus piernas fallaron y cayó de rodillas. Papá, por favor, no dejes que me lleven. Yo no puedo ir a prisión, sollozaba desesperado.
Yo cerré los ojos. Sentía que mi corazón se desgarraba. Dolía como si me arrancaran algo vivo del pecho, pero no podía volver atrás, ya no. Daniel, dije con un hilo de voz, abriendo los ojos. Tu madre, Claudia, casi muere por tus decisiones. Él negó frenéticamente. Yo no quise... No importa lo que quisiste, respondí. Importa lo que hiciste. Los agentes lo levantaron con firmeza. Él me miró por última vez con desesperación absoluta. Papá, por favor, no me abandones. Yo respiré hondo, sintiendo cómo mi alma ardía. Daniel, tú me abandonaste hace años. Fue lo último que le dije. Y él lo entendió. Porque dejó de luchar, dejó de suplicar. Se rindió ante sus actos, ante su karma, ante la vida que había construido con sus propias manos. Cuando se lo llevaron, Tomás se acercó a mí. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, aunque no era cierto. No, respondí luego, pero lo estaré. Regresé a la habitación de Claudia. Ella estaba despierta. Cuando me vio entrar, una lágrima rodó por su mejilla. Extendió su mano. La tomé. ¿Y él?, preguntó con un susurro. Se lo llevaron, respondí. Ella cerró los ojos como si confirmara algo que ya sabía. Hiciste lo correcto, murmuró. Yo me senté a su lado y apoyé la frente contra su mano. Lo hice por ti, dije con voz quebrada. Por nosotros. Claudia acarició mi pelo. Y yo viviré por nosotros, susurró. No voy a dejarte solo. Mis lágrimas cayeron sobre su mano. Ella sonrió. Una sonrisa débil, pero real. Y supe, con una certeza que me atravesó el alma, que la verdad final no era lo que Daniel había hecho, ni lo que había confesado, ni lo que había intentado ocultar. La verdad final era esta, que el amor que Claudia y yo construimos durante décadas fue más fuerte que cualquier traición, más fuerte que cualquier caída, más fuerte que cualquier hijo desviado, más fuerte que la culpa, que el dolor, que la sombra de la mentira, porque al final lo único que permanece es el amor verdadero, y ella seguía allí, viva, sosteniéndome la mano. Eso era, al final, la verdad que importaba. A veces la vida se resume en un instante en el que debes decidir quién eres, qué defiendes, qué estás dispuesto a perder y qué estás decidido a salvar. Hoy, mientras escribo estas palabras, Claudia está en casa, recuperándose lentamente. Aún necesita ayuda para levantarse, para caminar, para hacer cosas que antes hacía sin pensar, pero cada vez que nos miramos, sé que tomamos las decisiones correctas. Ella respira, ella ríe, ella vive, y eso basta para seguir adelante. De Daniel, no hay mucho más que pueda decir. Está enfrentando las consecuencias de sus actos, y aunque soy su padre, aprendí que amar no es lo mismo que permitir que te destruyan. A veces el amor implica dejar que quien se perdió toque fondo. Solo así quizá encuentre un camino de regreso a sí mismo. Y yo sigo aquí, agradecido por la vida que aún tengo con la mujer que amo, más fuerte por todo lo que atravesamos, y más consciente que nunca de que la familia no se define por la sangre, sino por la lealtad. Si llegaste hasta aquí conmigo, gracias por escuchar mi historia. Soy Héctor Manríquez, y esta fue mi verdad. Antes de despedirme, quiero pedirte algo. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal Regálame tu me gusta, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas y qué te pareció mi historia. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias por estar aquí.